Todos acá saben que en la luna vive un conejo, ¿no? ¿No saben? En la luna vive un conejo. A mí me lo contó Emilio, un chico que entonces tenía 10 años y vivía en Otzem, en la Huasteca Potosina, en México. Emilio. A Emilio se lo contó su papá, al papá de Emilio su papá, al papá del papá de Emilio su papá. Parece que una vez un señor estaba trabajando en su siembra, estaba cosechando y se encontró con un conejo que le estaba comiendo los frijoles. Entonces el hombre fue a buscar un arma para matarlo. Pero cuando llegó, el conejo le habló. Le pidió que no lo mate y le contó que iba a haber una gran inundación. Y el señor le creyó. Construyó un barco, se subieron y empezó a llover. Y llovió horas, días, años, y el agua subió y el barco subió y quedó pegadito a la luna. Y el conejo saltó. En la luna vive un conejo. Pasaron los años, el agua bajó, el señor volvió a su casa y se comió un pescado frito. Los chicos no mienten. ¿Cómo conocí yo a Emilio? En la Huasteca Potosina, México. En el año 2011, mi compañero, Yayo, me propuso que hagamos un viaje juntos, por toda América Latina, un viajecito. Los dos, él era carpintero, comunicador social, yo maestra de parvulario, los dos éramos militantes sociales y vivíamos en una gran ciudad, en Rosario, en Argentina. A mí la idea me entusiasmó. Tenía ganas de conocer experiencias que nos ayuden a formarnos para aprender a vivir y construir colectivamente. Entonces agarramos un carro, armamos una casita y buscamos un pretexto, algo que nos ayuda a encontrarnos con los pueblos. Y se nos ocurrió el cielo. Y salimos. Lo llenamos de libros astronómicos, lo llenamos de dispositivos para enseñar atractivamente astronomía y lo llenamos de telescopios. Y no hacía mucho tiempo que estábamos de viaje, unos meses, cuando llegamos al norte de Chile, al desierto, a un vallecito en el medio del desierto, donde es zona minera. Y ahí nos encontramos con una comunidad de 25 familias atacameñas. Ellos administraban colectivamente un pucará, una escuela y un comedor. En ese comedor había una señora, una cocinera, muy amable, muy simpática, y que hacía la mejor torta de betarrán, de remolacha. Durante el día hacíamos los talleres experimentales en la escuela, con los 5 alumnos que tenía la escuela. Y a la noche, ahí al costado, aprovechábamos esos cielos diáfanos del desierto y sacábamos los telescopios y hacíamos observaciones. Y la gente venía a mirar y a charlar. Ya la última noche nosotros estábamos guardando todas las cosas, preparando el carro para salir al día siguiente, cuando vemos que se acerca la cocinera. Venía toda emponchada con el sobrino. Viene y nos cuenta que cuando ella era chica solía mirar el cielo con su papá, siempre sentados en el mismo tronco. Y su papá le llenaba ese cielo de las historias más fabulosas. Ese era el mejor recuerdo que tenía de su infancia y el mejor recuerdo de su papá. Y nosotros estábamos mirando Saturno. Entonces la mujer pegó el ojo y miró. Y después nos dijo, me puedo morir tranquila. Volví a ser niña. Al día siguiente,
Ya estábamos en ruta con Yayo y no podíamos parar de pensar. Era una escena muy sencilla la que habíamos visto, pero de una profunda humanidad. Y a nosotros nos caló hondo. Nos dimos cuenta que teníamos que dejar un poquito de lado esa astronomía occidental y empezar a escuchar más lo que la gente tiene para decir sobre ese cielo. Y con esa idea llegamos acá, a Bolivia. Primero acá a La Paz, donde trabajamos en escuelas, comedores, orfanatos. De acá pasamos a Tocaña, conocimos a los afrobolivianos. Y de Tocaña seguimos a Patacamaya. En Patacamaya estábamos en una escuela industrial y una noche la directora, Cristina, nos hace una invitación. Nos propone que nos vayamos de noche con un cura en un jeep a un pueblo en la montaña. Quería que conozcamos a los maestros caminantes. Los maestros caminantes son esos maestros que caminan horas y días entre las montañas para llegar a enseñar a aquellas personas que quieren aprender a leer y escribir. Era muy interesante, fuimos, y esos maestros nos preguntaron, ¿y ustedes qué hacen? Y nosotros enseñamos sobre el cielo. Y ahí nos enseñaron. Nos contaron que leyendo el brillo de un grupo de estrellas, podían saber cuál era la mejor noche para confeccionar el chuño. ¿Y cómo es esto? Hay una explicación científica. Estas son las Pléyades. Es un grupo abierto, un cúmulo abierto de estrellas. Cuando la noche tiene menos contaminación, menos humedad, es más seca, el brillo de las estrellas es más nítido. Entonces ellas sabían cuándo iba a ser la noche de helada seca. Entonces ponían las telas sobre el piso, ponían las papas y las dejaban ahí. Y al día siguiente, a la mañana, las juntaban, las molían y podían almacenar comida. Para nosotros fue fascinante, porque a lo largo y ancho de este planeta, la humanidad, las mujeres y los hombres, miramos el cielo. Lo estudiamos, lo observamos, lo valoramos y lo domesticamos para cosas como estas, tener alimento. Y también para organizarnos socialmente. De ahí, con esta historia, queremos aprender más de astronomía andina y nos fuimos a conocer a un gran astrónomo, a un gran arqueoastrónomo que ustedes tienen acá, que se llama Manuel de la Torre, que tiene su observatorio en el lago Titicaca. Y cuando le comentamos, Manuel nos contó más historias. Él nos dijo que desde siempre los andinos podían encontrar constelaciones en las zonas oscuras de la Vía Láctea. Cuando nosotros vemos la Vía Láctea, esa franja en el cielo, lo que estamos viendo es el centro de la galaxia, de nuestra galaxia, porque estamos a una orillita nomás. Cuando nosotros miramos toda esa luz, miramos el centro de la galaxia. Pero hay algunas zonas oscuras en donde no se permite el paso de luz. Y en esas zonas, los incas encontraron animales. Cuentan que ahí vive una llama con su cría y que hay una época en el año en que esta llama con su cría están sobre el horizonte bebiendo el agua de los ríos y cuidando de que no se desborden. Y que esto coincide justamente con la época de sequía. Tiempo después, la familia trepa en el cielo y se pone en el cenit. Y empieza a llover, empiezan las épocas de lluvia, porque están haciendo pis. Con todas estas historias, nosotros el cielo se nos iba engordaba. Y nos replanteamos nuestro proyecto, nuestro viaje. ¿Qué somos? Maestros, astrónomos, viajeros. Bueno, seamos puentes. Llevemos estas historias de una orilla a la otra. Pero también se nos ocurrió ser una familia. Y ahí mi panza se puso gorda, muy gorda, y me empezó a habitar una niña que después llamamos Negra. Y así, con esa panza, después de recorrer, llegamos a México. Primero la panza, después nosotros.
Y el carro también, por suerte, llegó. Después de que perdió una rueda, le cambiamos el motor, durmió cantidades de noches y terminó ahí de macetero en un campo. Con esto llegamos ahí, queríamos ir a conocer el sur de México, la zona de Chiapas, zona zapatista, y fuimos a una comunidad que se llama Actial, entre las montañas selváticas. Con esta intención de repensar nuestro rol, propusimos hacer primero un trabajo de observación. Así que a los chicos les dimos una cámara de fotos y cada uno tomaba una foto sobre lo que cotidianamente veía, pero con mayor profundidad, para después socializarlo. Así aprendimos de plantas, de animales, de insectos, de siembra, y nosotros estábamos chochos. Teníamos un montón de cosas para contar, y todo eso que escuchábamos lo guardábamos. Y entonces hablamos con Marcos, con el maestro, y le compartíamos esta felicidad por todo lo que estábamos conociendo. Marcos era el único maestro bilingüe que hablaba tzotzili y que nos podía hacer de traductor para que nos podamos comunicar. Y él también estaba muy orgulloso de su comunidad y de sus alumnos. Pero le pasaba algo a Marcos. Tenía una profunda contradicción. Porque él tenía que enseñar contenidos de manuales que nada tenían que ver con la realidad que vivían. Tenía que hablar de aviones, de semáforos, de la ciudad. Y al mismo tiempo veía cómo todos estos conocimientos mayas, ancestrales, iban desapareciendo o eran ninguneados. Todas estas particularidades culturales quedaban asimiladas a una única cultura globalizadora. Y eso era terrible. Nos preguntábamos con Marcos, ¿quiénes, qué y por qué deciden lo que tenemos que saber? Y entonces ahí nos propusimos una nueva tarea. Además de los talleres, este es Marcos, la comunidad y sus alumnos. A partir de ahí nos propusimos 3 cosas: indagar, registrar y difundir. Así que salíamos por todos lados a hacer entrevistas. Y los chicos también. Abuela, ¿vos por qué cuando te mirás la luna te pones una telita que tiene unos hilos ahí? Y, mijito, para poder saber, 1 de luna, 2 de luna, 3 de luna. El maíz se siembra en luna llena para que pueda crecer más alto. A mí me contó mi mamá que cuando hay eclipse, las embarazadas no tienen que salir, sino después al bebé le puede faltar un pedacito. Nos llenábamos de historias. Nosotros escribíamos, registrábamos, escuchábamos y nos comprometíamos a poder difundirlos, como ahora que se los estoy contando. Y en eso, Negra crecía y se hacía amigos. Muchos amigos hizo. Y la compartíamos y para nosotros era la mejor forma de vivir como familia. Y creció y tuvo una hermana, Coral, que nació en Brasil. Y así seguimos y volvimos a casa. Y ese viaje, que iba a ser una vueltita para América Latina de 1 año, terminaron siendo 5 años. Y de 2 que salimos, terminamos volviendo 5. Negra, Coral y una perra paraguaya. Y volvimos. Y la gente nos pregunta, ¿y qué tal el viaje? ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. Aprendimos un montón. Aprendimos de todas las cosmovisiones locales. Nos enseñaron, compartimos familia, hicimos amigos, muchos amigos. Tenemos gente en todos lados. Tuvimos la oportunidad de vivir una vida, una experiencia maravillosa.
Y todo por mirar el cielo. El cielo es uno de los únicos lugares que nos quedan que no tiene fronteras, que no tiene dueños, que es gratis, que está ahí. Así que si tienen la suerte de ir a la intemperie, de encontrarse con el cielo, que sea de noche, y están con alguien para compartirlo, y el cielo está abierto, y si hay una luna, y si esa luna está grande y está llena, acuérdense que ahí vive un conejo. O un quetzal, como me enseñaron en Guatemala, o un dragón, o un hombre cangrejo, como me dijeron en El Salvador, o lo que ustedes tengan ganas. Gracias.